Bienvenidos amigos a esta entrega número 14 de el libro Ajedrez Lógico Jugada a Jugada. En esta ocasión tenemos la partida entre Siegbert Tarrasch contra Jacques Mieses. Esto fue en Berlín, Alemania, en 1916. Y la apertura que se jugó fue una apertura francesa, variante Rubinstein. El blanco juega E4, un excelente comienzo para desarrollar piezas, ya que se abren inmediatamente las líneas para la dama y el alfil rey. El peón E contribuye, además de la lucha por el centro, ocupando una casilla clave y atacando otras dos, D5 y F6. E6 contesta el negro. A pesar de su modesta apariencia, esta jugada es tan buena como E5. La idea de las negras es seguir con D5 atacando el centro blanco, en cuyo caso están preparadas para responder a E por D5. Con E por D5 conservan un peón en el centro. D4. Naturalmente, las blancas colocan otro peón en el centro, convirtiendo ahora las casillas E5 y C6 en territorio prohibido para las piezas negras. Entre tanto, su propia dama y el alfil de casillas negras disponen de mayor movilidad de movimientos. D5, pidiendo explicaciones al peón de E4. Las blancas disponen de amplia elección de respuestas, ya que pueden jugar peón de E por D5 para simplificar, o avanzar el peón para restringir a las negras ampliando el campo blanco, o caballo C a C3, o también a C2, e incluso, aunque es menos efectiva, alfil a D3 para proteger el peón y desarrollar pieza al mismo tiempo. El primer método era predilecto de Morphy, a quien le gustaban las posiciones abiertas y que daban a sus piezas posibilidades de ataque. Actualmente rara vez es adoptado, ya que tras el intercambio de peones, las posiciones son simétricas e iguales, por lo que es difícil poner en marcha un ataque, a menos, naturalmente, que sea usted Morphy. La jugada restrictiva de avanzar el peón a E5 tiene en cambio muchos grandes abogados, pero el argumento contra este sistema es que la cadena de peones blancos es rígida y susceptible de ser minada por medios tácticos. Las negras emprenden un fuerte contraataque sobre la base con C5, seguido de caballo C6, y después dama a B6, cuando las blancas se encuentran defendiendo un centro que ha perdido flexibilidad. Queda el tercer camino sencillo y coherente con el sentido común en ajedrez: apoyar el peón E4 e incorporar una pieza a la acción, que es típico de Tarrasch. Elige un método que favorece el desarrollo, manteniendo la tensión en el centro. Esta jugada moviliza el caballo, protege al peón en E y aumenta la presión sobre D5. D por E4. Tarrasch desaprueba este cambio de peones, ya que las negras abandonan el centro sin obtener compensación alguna. Si los resultados pueden de algún modo avalar una opinión, Tarrasch demostró en este match que la suya era correcta. Mieses jugó el movimiento D por E4 7 veces con negras, y el resultado fue que 2 partidas finalizaron en tablas y 5 la ganó Tarrasch. Bien, juega el blanco, caballo por E4,
Y ahora las blancas tienen un magnífico caballo centralizado que presiona sobre E5 y C5 y una superior posición de peones, uno en D4 contra uno en E6, que le garantiza mayor libertad de acción. D7, con la idea de apoyar el salto del caballo que va a salir de G8 a F6. Si las negras jugasen caballo F6 de inmediato, las blancas pueden cambiar caballos, este caballo por este que había salido, y si las negras retoman con dama, la posición de esta sería inestable, y si retoman con peón con G por F6, quedaría rota la estructura de peones del flanco del rey. Blanco juega caballo F3. En esta casilla es donde resulta más útil el caballo rey. Así que, ¿por qué no situarlo en ella desde el principio? Ni los más grandes maestros realizan jugadas espectaculares o brillantes en plena apertura, en un intento por mostrarse distintos o por impresionar a otros con su capacidad para encontrar jugadas extraordinarias en posiciones comunes. Se contentan con desarrollar rápidamente sus piezas, situarlas en casillas idóneas, esperar que la naturaleza siga su curso. Cuando ha llegado la hora del juego combinativo, las apuestas favorecerán al jugador con superior desarrollo. Juegan negras con caballo de G a F6. Una correcta jugada de desarrollo. El caballo de G6 no solo se sitúa en la casilla más conveniente a su juego, sino que cuestiona la supremacía del blanco, luchando por su posición en el centro. Blancas juegan alfil a D3. Antes que retirarse con el caballo, las blancas apoyan el caballo, desarrollando otra pieza. Si las negras intercambian en E4 con caballo tomándolo, las negras retoman con alfil y mantendrán una pieza en el centro. Juegan negras y juegan alfil E7. El alfil está bien situado en E7. Las bodegas están vacías para un rápido enroque. El blanco juega en roca, el rey se refugia tras una barricada de peones y de paso la torre de ese flanco se incorpora al centro con miras a ocupar la semiabierta columna E. Caballo por E4. Las negras cambian para liberarse un tanto de su restringida posición, dándole aire a sus piezas del flanco de dama. El blanco retoma con alfil por E4, y tras esta jugada las blancas monopolizan las importantes casillas centrales, de modo que las negras tienen un problema de luchar por la igualdad. Caballo a F6. Esta siempre es una buena casilla para un caballo, y en este caso el caballo accede a ella ganando un tiempo por el ataque sobre el desprotegido alfil blanco, aunque también las negras lo perdieron al tomar el peón. Alfil a D3. Este activo alfil es demasiado valioso para que las blancas permitan su cambio, porque es una transición. Así beneficiaría a las negras, por cuanto recibir el número de piezas sobre el tablero significa atenuar la presión. Las negras juegan B6. Como es lógico, quieren que el alfil de C8 cumpla su trabajo y piensan desarrollarlo por B7. Hay sin embargo un peligro en realizar esta maniobra, ya que el rey no se ha enrocado. No solo el riesgo de un jaque en la diagonal A4-E8, ¿verdad? Que podría obligar al rey a moverse y perder el derecho a enrocar, sino que también existe la posibilidad
de que las blancas instalen un caballo en C6 vía E5, C6, una casilla debilitada por el avance del peón B. Juegan blancas y juegan caballo E5. El caballo ocupa un maravilloso puesto avanzado, ejerciendo efectos restrictivos sobre las ambiciones negras de expansión. El negro enroca, corto. Las negras comprenden que si jugaran alfil B7, veámosla, alfil B7, en esta posición el blanco daría jaque con alfil en B5, ya sea que mueve el rey o que se tape con peón, pero como está siendo amenazado tanto por caballo como por alfil, pues se va a perder este peón. O que en este caso, en lugar de enrocarse, tome con la dama el peón, pero aquí viene entonces la pérdida de la dama, porque viene alfil dando jaque a la descubierta y con la dama colgada y la pierde. Bien, vamos entonces a la jugada que jugó el negro, y fue ubicarse en la casilla de C6, con la casilla que ya hemos comentado que está debilitada porque ya no está el peón de B, con la idea de eliminar el alfil contrario de casillas negras y obligando a la dama a moverse. Pero, ¿por qué entregar el caballo si, como dije hace un momento, ocupa una posición maravillosa, o un alfil que parece tener acaso potencial? Bueno, aquí tenemos tres buenas razones. El cambio priva a las negras de uno de los alfiles, y la simple posesión de la pareja de alfiles por parte del blanco es una formidable arma de ataque, por plácida que sea la posición. 2. La reducción de material incrementa la fuerza dinámica del par de alfiles blancos, que dispondrán de más espacio como campo de operaciones. Cuanto más vacío se halla el tablero, mayores zonas pueden dominar, uno operando sobre diagonales blancas y el otro sobre las negras. Y la tercera razón es más sutil. La posición del flanco de rey negro está defendida por el caballo y esta por la dama y el alfil. A fin de eliminar el caballo, algo fundamental si se quiere tener éxito con un ataque al enroque, las blancas primero eliminan a uno de sus firmes defensores, el alfil. El relevo que hace la dama hace del alfil, que permitirá una clavada del caballo que resultará muy efectiva porque no es fácil neutralizar. Entonces negras juegan dama a D6, atacan el caballo. Esta jugada es tan buena como la mejor en esta situación. Y juegan blancas dama F3, una importante jugada intermedia. Está tocando por rayos X la torre que se encuentra en A8 y es más fuerte que la inmediata caballo por E7, porque obliga a las blancas a modificar sus planes. Analicemos ambas jugadas. Si las blancas juegan caballo por E7 en lugar de dama, ¿verdad? Entonces dama por E7, dama F3, atacando la torre, y la torre se guarece en B8. Esa es una de las opciones. Y la otra opción sería en la jugada siguiente colocaría a su alfil en B7, expulsando a la dama blanca de la gran diagonal, totalmente controlada por el alfil negro. La otra opción que tenemos es que
Las blancas amenazan tomar caballo en E7 y se retoma con dama y después sería dama por D8. O sea, tomar aquí, y es la que estamos analizando ahorita. Esta torre no puede escapar de la acción de la dama, ya que la casilla B8 está atacada por el caballo blanco y la respuesta a B7 para interponer el alfil, desarrollándolo como previsto por la gran diagonal, falla porque este caballo toma el alfil con jaque, tiene que tomar con dama, y en el inter que la dama toma el alfil y las blancas ganan pieza. Bien, regresemos a nuestra posición anterior, que es esta, y el negro juega alfil D7. La consecuencia de la maniobra blanca es que para salvar la torre, este alfil ha debido desarrollarse por D7, donde tiene pocas perspectivas. Veamos la posición que nada más la narré, es esta, aquí está, toma el rey y dama por, ok, bien. Entonces, regresando, esta fue la jugada que se hizo, y ahora sí toma el blanco el caballo. Estratégicamente esto representa un triunfo para las blancas, porque no solo se quedan con la ventaja de la pareja de alfiles contra alfil y caballo de las negras, sino que también han obligado al segundo alfil negro a situarse en una posición desfavorable, mientras que las blancas conservan el dominio de la gran diagonal blanca. Dama por E7. Las negras retoman con la impresión de que su posición es lo bastante sólida, aunque en tanto defensiva. El blanco juega alfil G7 y las blancas presionan el caballo con esta poderosa clavada. Antes de ir más allá, hagamos un pequeño balance. Sin hacer nada especial, aparte de sencillas jugadas de desarrollo, las blancas han logrado la ventaja de la pareja de alfiles. Una mejor posición en general, más piezas en juego y una duradera iniciativa. ¿Más piezas en juego? Sí. Su dama y ambos alfiles están activamente situadas, mientras que el caballo negro no puede moverse. Su dama está sujeta a la defensa del caballo o perder un peón tras alfil por F6, y el alfil tiene poca movilidad, desconectado del flanco del rey por su propio peón E. Las blancas proyectan ahora crear una brecha en la línea de peones que protegen al rey negro con la sorprendente pero lógica jugada de dama en E4. Las negras no podrán entonces contestar con caballo por dama, ya que después de alfil por E7, vamos a verla mejor. Vamos a verla, esta posición es interesante. Supongamos que hubiera en esta posición esta jugada que no existe en la partida, para que yo pueda demostrársela. Dama juega aquí, N4. Si caballo toma dama, entonces alfil toma G7, toma la dama, y pues le quedan dos piezas amenazadas, la torre y el caballo. Mueve la torre y el alfil gana el caballo y le queda amenazada la torre. Entonces vimos que pues no era muy conveniente. Bien, entonces vamos a ver ahora la jugada que se jugó en la partida, que fue torre de A a C8. Las negras apartan la torre de la línea de fuego, de forma que en la continuación que acabo de mencionar,
continuarían la igualdad de material. Además, la idea de construir un avance con el peón de C5, atacando el peón central blanco y abriendo la columna C para la torre. Bien, aquí las blancas contestan con torre de F a E1, una útil jugada de desarrollo restrictiva y preparatoria, porque restringe espacio y prepara un ataque. Sitúa la torre en una útil columna semiabierta. Impide toda tentativa de las negras por liberarse con el avance del peón E. Si este peón lo avanza, pues lo toma la torre simplemente. Puede propiciar la incorporación de la torre a un ataque del flanco del rey por esta vía y a agruparse junto con la dama. Por ejemplo, acomodando la dama en H3 y después meter la torre ya sea en E5 después de haber tomado, o en G5. Bien, las negras juegan torre de F a E8. Evacuando una casilla para el rey, las negras abandonan la proyectada C5, ya no pueden hacerlo ahorita, contra lo que Tarras pensaba responder sus propios comentarios con dama a H3. Veámosla. Si moviera esta en lugar de aquella, entonces si moviera esta, iríamos, entonces dijimos, a dama a H3, H6, alfil por C4 y nos iríamos a alfil por G7, rey por G7, dama jaque en G3, rey H8, empieza la dama a zigzaguear, dama H4, rey G7, dama H5, rey H8, dama H6 jaque, rey G8, torre E5 y la situación es de mate rápido. La otra opción que se tenía contra esta posición, la posición se toma con el peón de GH por H6, dama por H6, C por D4 y dama a G5 jaque, rey H8, torre E4, y pues la situación es desesperada y las blancas se verán obligadas a entregar su dama para evitar el mate. Bien, entonces esta es la posición y continuemos con nuestra partida. Juega el blanco dama H3, la jugada verdaderamente ganadora, aunque parezca que las blancas hayan realizado una larga serie de jugadas ganadoras. Ahora se redobla la presión sobre el peón H, que las blancas amenazan ganar, bien con alfil por F6, seguido de dama por H7, o bien directamente por alfil por H7 jaque, ya que el caballo clavado no puede capturarlo, ni tampoco el rey. ¿Cómo deben defenderse las negras contra las amenazas? Si H6, entonces, pero veámosla para que puedan observarlas. Si H6
Entonces alfil por H6, G por H6, dama por H6, dama en F8, dama por F6, G6 es la otra opción, H7, H4, dama H4, haciendo más presión, rey a G7 y torre a E3 encaminada para ocupar la columna F, haciendo una presión insostenible. Bien, entonces vamos ahora entonces a ver la posición anterior en la que nos encontrábamos, regresando a esta posición. Bien, juegan negras y deciden jugar dama D6, con la esperanza de que se tome, vamos a verla, vamos a suponer que el blanco hubiera jugado H7 y se juegue alfil por H7, jaque, rey F8 y alfil E4, donde la dama entraría a H8 con jaque, tiene que taparse con caballo y pierde la dama. La otra opción sería lanzar H6, alfil por H6, G por H, dama por H6, dama F8, dama por F6. La otra opción, que lanzar el peón de G, entonces dama va a H4, sube el rey a defender y la torre de nuevo. Y con E5, esta otra opción, pues entonces alfil por F6 y alfil por H3, a lo que seguiría alfil por la dama, que no estaría muy bueno que digamos. Vamos pues entonces a la posición anterior y estamos con dama en D6 y las negras juegan ahora alfil por F6. Las blancas eliminan la única pieza defensora del rey negro y G por F6, dislocando los peones del roque negro, con lo que se expone más al rey. Dama a H6, no dando jaque, ahorita vamos a ver por qué, sino que manteniendo a raya al rey contrario, que no se escape por esta casilla. De paso que se le somete a graves amenazas. El modus operandi después de la citada es alfil por H7, jaque, rey H8, alfil G6, jaque, rey G8, dama H7, jaque, rey F8 y mate con dama en F7. Si usted es capaz de ver la jugada dama H8, es que su nivel está en una categoría por encima de la media. La mayoría de los jugadores jóvenes en sentido ajedrecístico tienen tendencia a hackear al muerte al rey enemigo, solo para encontrarse que con líneas como la que yo comentaba hace un momento, de dar jaque aquí directamente y ¿qué se logra? Que el rey se meta a F8, das jaque de nuevo en H8 y el rey se escapa en E7 y ahora le quedan dos piezas amenazadas, la dama y un peón.
la dama se mueve a H4 para defender el peón, y ahora las blancas se ven a la defensiva porque ya tiene esta torre amenazando a la dama y con un tándem apuntando aquí a este peón, ¿verdad? Entonces vemos cuál fue la razón de que no se jugara así. Entonces estamos en esta posición en la que se mantiene raya y el negro opta por F5, interponiendo este peón en la línea de ataque del alfil. Torre E3, obviamente amenazando dar jaque en G3, lo que obligaría a las negras a entregar su dama para evitar el mate. Observe cómo la ocupación de la columna semiabierta por la torre concede a esta importantes puntos de traslado, en este caso E3, con un destino final al flanco del rey. Dama por D4, cubriendo la casilla G7, de forma que tras torre G3 con jaque, el rey pueda meterse a la casilla H8 y las blancas no pueden entrar con su dama. Veamos qué otras opciones tenía antes de hacer eso. Supongamos que juega F6, o sea, este peón la avanzó. Entonces torre G3 jaque, rey F7 y mate con dama. O que se va a E8, también es mate aquí. Bien, la otra opción que estábamos viendo, en lugar de esta que hiciera H8, pues torre, y entonces el rey se escapa a G8, pero viene este jaque mortal. Bien, entonces regresemos a la posición. La dama ha tomado, vigilando esta casilla, y viene una hermosa jugada tranquila, C3. Las negras están indefensas, su dama no puede abandonar la diagonal hasta G7 y a jugadas como torre por G3, pues nos queda más que H8 y sobreviene el mate, ya lo conocemos, ¿verdad? Bien, eso es todo. Gracias por su paciencia y hasta la vista.